Continuamos con la ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, justo ahora que se cumple más o menos la mitad de la legislatura. Y en esta ocasión tenemos a Isabel Torralbo, de Málaga Ahora, a la cual vamos a preguntar de forma directa, como a todos, ¿cómo ve la primera parte de la legislatura de forma general? ¿Cuál es la relación con el equipo de gobierno? ¿Y qué se puede mejorar en esta primera pregunta de lo que está pasando a nivel político en el ayuntamiento? Antes de entrar en las cosas del día a día de la ciudad. A nivel político, Isabel, ¿cómo ves el alcalde? ¿Cómo ves el acuerdo entre Ciudadanos y el PP? ¿Cómo es la relación con vosotros? ¿Cómo va este tema? Bueno, pues son 2 años muy intensos para nosotras, que además somos nuevas en el ayuntamiento, nuevas en el equipo, digamos, de la política institucional, aunque sí que tenemos experiencia previa en política, en la calle y los movimientos. Y obviamente, mientras que venía la parte de aprendizaje, que ha sido rápida e intensa, pues nos hemos metido de cabeza y ahora la verdad es que nos sentimos como que tenemos más camino hecho quizá del que en tiempo tenemos real, por la intensidad y por la fuerza que le hemos puesto y el empeño. Bueno, por parte del equipo de gobierno lo que hemos apreciado es que realmente esto se le da mal gobernar sin la mayoría absoluta, se le da mal el no tener el control absoluto, no tanto porque tome las decisiones, sino porque la operativa se les desencaja. Y entonces no pueden marcar el ritmo como les gustaría, al no contar siempre con los respaldos. Luego además creo que hay bastante improvisación y se va viendo que van ellos con el agua al cuello, que no llegan a muchas cosas, no sé, acaba de llegarnos una modificación de créditos para mañana, una comisión especial antes del pleno, vamos a tener otra modificación de créditos en mitad de feria, los presupuestos llevamos 2 años que se aprueban en marzo y nos han robado hasta el debate del estado de la ciudad, que hemos tenido que llevar una moción al pleno para que se vuelva a hacer. Realmente no llegan, le falta cierta energía y cierta fuerza y sobre todo mayor organización y planificación para encontrarse con la oposición, para hablar, para negociar, para dar a conocer. Y yo digo siempre, cuando peor lo hacen ellos y peor nos informan, obviamente a nosotros más nos cuesta encontrar acuerdos con el equipo de gobierno, porque si llegan tarde y mal, pues nosotros difícilmente podemos de esa manera llegar a acuerdos, llegar a entendernos en algunos puntos. Pero bueno, aún así nosotros lo intentamos. Nosotros no somos un grupo que estemos en el rechazo continuo a cualquier política. Atendemos mucho al caso concreto, a lo que se está tratando, cuáles son los pros, los contras, y en función de eso también tomamos las decisiones. No porque venga del equipo de gobierno nos negamos a aprobar cualquier cosa, y de hecho, bueno, se ve que hay muchas mociones que se aprueban porque son cuestiones que pueden mejorar en algún aspecto la vida de la ciudadana y la ciudad de Málaga. Y bueno, pues con respecto a Ciudadanos, que me has preguntado también, pues diríamos que hay como un reparto de funciones de cara a la galería, en el sentido de estas propuestas son tuyas, estas propuestas son mías, pero a veces nos encontramos con que hasta difieren en de dónde viene esa política que van a aplicar, si es propuesta de Ciudadanos, aunque se la apunta como tanto, o incluso le molesta al alcalde que ellos también tenían esa política. Entonces entendemos que a veces los acuerdos no son tanto como de aportaciones de ideas y de políticas, sino reparto de lo que se está haciendo, quién se pone la medalla. Y la verdad es que no aporta mucho a diferenciar cuáles son las políticas del PP y cuáles son las políticas de Ciudadanos. Con lo cual, pues nosotros seguimos pensando que en muchos aspectos son muy muletas del equipo de gobierno y simplemente lo que quieren es tener una presencia institucional fuerte que en esos pactos le va permitiendo el equipo de gobierno. Muy bien, vamos a empezar a trabajar un poquito sobre las cosas que creemos que más le importan a los malagueños en estos momentos. Y lo que más detectamos nosotros, porque lo más quejas que recibimos en el periódico siempre, es la limpieza. Sí. La limpieza de los barrios, que es tremendo. Y es una cosa muy simpática porque siempre que nos llama algún vecino para que vayamos y hagamos una foto y hagamos cualquier cosa detrás de la calle, calles que vas pisando y se te va pegando los zapatos al suelo, en menos de 48 horas se hace el milagro de que aparece la calle súper limpia, ¿no? Limpieza, árboles, papeleras, pipirrún. ¿Cómo solucionamos el tema de los barrios? Porque es que Málaga llega, de Málaga es preciosa
pero menos mal, el otro día estuvo Antena 3, los compañeros de Antena 3 diciendo, mostrando la otra Málaga. ¿Cómo podemos cambiar eso ya de una vez? Hombre, desde luego la visión que hay que hacer a la ciudad es una visión mucho más global, una visión de una ciudad más habitable. Entonces los vecinos toman más importancia más allá de la campaña electoral o el momento del voto, sino como una ciudad habitable en general. Si solo estamos mirando el centro para un fin en sí mismo, que es recibir al turismo y poco más, ya nos estamos olvidando que en el centro también viven, hay residentes y viven. Pero es que además nos estamos olvidando que los servicios, aparte de los servicios básicos obligados que tiene que dar el ayuntamiento, el bienestar que tiene que generar en la ciudad para que esos espacios sean habitables, sean espacios de socialización, sean espacios de disfrute, tenga zonas verdes, que es salud al fin y al cabo para todos, para la ciudad, para la temperatura, para el medio ambiente, pues que también existan y no se viva como una demanda constante de ir racaneando cada pequeño logro por mejorar, sino como una visión de que esa ciudad va a ser un todo más agradable y más vivencial si dotamos a los barrios de esas necesidades. Son necesidades que además, que es como decimos, bueno, estás en casa y cuando tú te pones a limpiar es lo que menos se valora porque es lo que menos dura, pero es lo que realmente te permite que esa casa tú la sientas con comodidad, confortable y adecuada. Pues en una ciudad es lo mismo. La limpieza dura poco, porque claro, obviamente se vuelve a ensuciar, pero lo que da el bienestar a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de que están en un lugar adecuado, que su ciudad es suya, que cuentan con espacios para disfrutar, es que esté limpia y ordenada de alguna manera. Y eso se está olvidando, y se está tomando a la limpieza como algo, como el problema, que a ver cómo lo resolvemos, el problema, pero no como una necesidad de convivencia. Porque claro, por supuesto también habrá que mejorar la educación cívica y todas esas cosas, pero partiendo desde la base de que el servicio no funciona. El servicio de Limasa no funciona y arrastra ya un problema de muchos años. Y las soluciones que se han dado hasta ahora, desde luego, no han sido válidas. Nosotros apostamos por la municipalización, que no va a hacer ningún milagro, pero por lo menos va a permitir un control más exhaustivo, sabiendo que es un problema que nos viene grande en el sentido de que no somos capaces en Málaga de tener una ciudad limpia. Va a estar muy pendiente, van a estar pendientes todos los grupos, va a estar pendiente la ciudadanía. Un modelo también más participativo, donde la denuncia, digamos, del ciudadano no sea solo para que vaya al medio de prensa y por no salir de la prensa al día siguiente manden una cuadrilla para que limpie, sino donde realmente se tengan en cuenta las propuestas que vayan haciendo los vecinos y se pueda realmente medir la incidencia y los ventajas e inconvenientes en función de lo que el propio vecindario dice. Eso es fundamental y eso solo se puede hacer con un sistema público, que además es más barato, puede ser más racional y puede realmente ser más transparente para todo ello. Y creemos que es importante. Limpieza es un tema, pero si hablamos también del tema del arbolado, pues claro, si no hay limpieza, si no hay cuidado del arbolado urbano, al final parece que los árboles son un problema y entonces vienen con la machota y a talarlo. Y así nos encontramos que estamos, bueno, asistiendo de un día para otro, sin informes ni nada, a talas muy numerosas de árboles en la ciudad, perdiendo pues lo que nos da también sombra, bienestar y un ecosistema adecuado. Metro. La gente está con el metro ya un poco saturada. Siempre comento la misma anécdota porque me impactó mucho. La taxista que me traía otro día, si mira, tengo turistas que me vienen todos los años de un año a otro porque me contratan y claro, pasan por el Corte Inglés a Alameda y está cortado y un año y otro año y dice, bueno, aquí es que las obras no terminan, ¿no? Después el soterramiento de carretera de Cádiz, pero ahora quieren subir la superficie en la línea norte, o sea, Civil, que es donde tenemos otra oficina. ¿Cuál es vuestra postura, como veis vosotros, el tema del metro en Málaga? Bueno, nosotros entramos al ayuntamiento ya con un proceso de un proyecto muy avanzado. Nosotros no éramos partidarios de un proyecto de metro tan costoso y excesivo como el que tiene. Creemos que Málaga necesitaba mejorar la movilidad, pero queríamos valorar diferentes aspectos y diferentes posibilidades. Y realmente consideramos que este modelo de metro que se ha impuesto al final es costosísimo y va a ser inviable para las arcas públicas. Pues siempre, aunque parece ser que las concesionarias ya sí reciben beneficios, pero no estamos subvencionando todavía el billete. Además, resulta que es que el presupuesto de la Junta de Andalucía para la ciudad de Málaga, prácticamente el 80% está yendo al metro, con lo cual otro tipo de infraestructura muy necesaria, desde la depuradora norte y otras muy importantes que tienen que ver con la ciudad, pues no se pueden acometer porque se centra todo en una infraestructura tan importante, sí, pero también tan costosa.
Entonces cuestionábamos ese modelo y cuestionábamos incluso que fuese un modelo sobre todo mixto, porque a lo mejor quizás un tranvía bien estudiado, como en otras ciudades modernas, como en Lyon, como en Burdeos, que va en superficie, que no tiene catenaria y que realmente es ágil, silencioso y que funciona, podría ser una opción. Ahora ya, si encima lo mezclamos, lo soterrado con lo de superficie, tenemos lo peor de uno, el coste económico, que es el soterrado, y luego, por otro lado, pues el impacto que pueda tener en algunas vías el que es en superficie. Y encima, además, pues la velocidad tampoco se mantiene al tener tramos diferentes. Entonces, en un principio estuvimos un poco en contra, pero la verdad es que lo que ya queremos, y después de una declaración de interés metropolitano de la Junta, y viendo que la Junta no está dispuesta a cambiar y que va a seguir por su camino, pues que hay que terminarlo. Hay que finalizarlo porque además los retrasos han sido altísimos, los costes son anualmente de millones de euros y no podemos tener una ciudad empantanada porque la gente está desesperada. A mí también me lo dijo un taxista el otro día, a ver si por favor lo del metro, digo, ya solo queda el alcalde solo, porque todos los demás, incluso los que no estamos de acuerdo con el proyecto como hemos dicho, hay que finalizarlo y hay que poner a la ciudad en condiciones y en orden, porque no por tema de la imagen, es que no se puede vivir con una ciudad manga por hombro durante tanto tiempo. Es tremendo. Y una cosa que nos preocupa mucho también y que son los servicios públicos. El tema de los bomberos ya es insoportable. Sí. Policía municipal, tremendo. ¿Por qué no se apuesta o cuál es la causa por la cual los servicios públicos en Málaga están tan faltos de medios y tan faltos de todo para poder hacer su labor con los ciudadanos? Yo creo que hay poca confianza en el equipo de gobierno en los servicios públicos. Realmente hemos encontrado a concejales diciendo que ellos no optan por un servicio esencial, por ejemplo, como el de la recogida de basura y limpieza, que sea público. A mí me sorprende, porque si hubiese demostrado que falla como público en ese caso, quizá pues había que tomar otra. Pero es que nunca ha sido un servicio público 100%, siempre bajo contrato. Entonces, esa vocación de servicio público no la veo en los concejales del equipo de gobierno. Y luego, además, bueno, pues sí, nos hemos encontrado con una situación de crisis que realmente no ha sido producida. Sí, algún ayuntamiento, por supuesto, han sobremencionado sus gastos. Muchos de ellos son los mismos que ahora nos dicen hay que apretarse el cinturón, pero ustedes son los que han gastado. Y en este ayuntamiento no hay duda. El endeudamiento se ha generado principalmente bajo el mandato del PP y ahora son los que mayor defensores de cómo hay que apretarse el cinturón y aplicar la ley Montoro que tiene el ayuntamiento asfixiado y que le está recortando las competencias. Claro, es una ley que por un lado parece que quiere quitar el déficit, pero por otro lado hay una intencionalidad política de externalizar servicios públicos, de que realmente al final las administraciones se queden con esos servicios puramente de seguridad con mucho y mal, porque parcelas se quieren también, digamos, derivar a contratos y poco más. Entonces creo que realmente detrás de todo esto hay pues una estructura montada para ir privatizando servicios públicos, como sean sanidad, sea educación, y seguir por ese camino, porque bueno, a algunos se les ha acabado ya el terreno especulativo financiero y creen que ahí hay un pedazo importante. Siempre va a haber recursos públicos para servicios y si los gestionan los privados siempre va a haber negocio. Entonces, nosotros apostamos 100% por los servicios públicos, intentar que se presten de forma pública siempre que sea posible, sobre todo aquellos esenciales, y en el caso que se demostrase alguna imposibilidad o unos costes quizás excesivos de abarcar en personal y tal, buscar alguna fórmula. Pero de todas formas siempre además generando economía social y otras variantes que ni se plantean actualmente. Todos grandes multinacionales que gestionan nuestros recursos y que además luego pues, nos las encontramos que están en los papeles de Bárcenas o denunciadas por un ayuntamiento o investigadas en fiscalía. Entonces creo que hay una visión política diferente a la que todavía no se le deja ver porque todavía no se le deja actuar, pero que realmente hay que confiar que lo público puede funcionar siempre que haya responsabilidad, siempre que haya una ética y siempre que haya sobre todo para ello control ciudadano. Mucho control para los políticos, estamos de acuerdo, que es el mejor camino para evitar bueno, pues lo que ha pasado con tener el país de más aeropuertos sin aviones o estaciones sin trenes y cuestiones así. Seguimos con la ciudad porque estamos en el ayuntamiento. Ahora nos debatimos los malagueños entre dos modelos de ciudad. Continuar con el skyline de Málaga plano o empezamos a convertir a Málaga en Nueva York o en Dubái, ¿no? Empezamos a construir estos rascacielos. ¿Cuál es vuestro modelo? Porque desde luego el malagueño de a pie, el malagueño de barrio no le gustan las alturas. Estamos ya a los barrios muy altos y sabemos lo que creen. Pero sin embargo hay otro sector de la sociedad malagueña que si está por modernizar la ciudad, dice que modernizar la ciudad es tener alturas
¿Cuál es vuestro proyecto de eso? Si hablamos concretamente de lo que es el entorno del centro histórico, un centro histórico que tiene miles de años y que tiene unos asentamientos históricos, realmente hay que ser respetuosos con la historia y el patrimonio que tenemos, que nos singulariza y nos hace diferentes. Y realmente ahí, si queremos respetar lo que nos queda, porque se ha destrozado mucho también y se ha cuidado poco, pues realmente tenemos que mantener un centro dentro de aquello que podamos, porque todavía pues existen errores históricos, como puede ser la altura del Málaga Palacio, ¿no? El otro día veníamos de Velilla precisamente y llegando pues dije, joder, es que tiene la catedral tapada, pero ¿qué vamos a seguir cometiendo errores? No, en ese sentido. Nosotros no somos contrarios a la modernidad, pero la modernidad no tiene siempre que ir por hacer rascacielos, aunque si fuera necesario quizá hubiera espacios donde sí tendrían más ubicaciones mejores. No sé, nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿por qué no hacer el Moneo, el hotel de Moneo, que cambie toda la trama urbana del centro al otro lado del río donde estaba el NH? ¿Por qué no se les ocurrió que en esa zona de expansión más moderna a lo mejor tenía una ubicación mejor? ¿Por qué el hotel del puerto no puede ir a lo mejor donde está el edificio antiguo de correos abandonado? Que también es un edificio alto y es una zona donde la línea de prolongación, digamos, de la Alameda, lo que se llama la prolongación Alameda, que ha venido a Andalucía, hay bastantes edificios altos. Hay que buscar, todas las ciudades grandes, Málaga todavía es camino de serlo, tienen unos centros, unas zonas céntricas urbanas de más densidad y de más altura, pero no están en el centro histórico. Normalmente, si vamos a París, la Defensa está bastante alejado y nos encontramos que las ciudades europeas son así y se configuran los centros, digamos, de negocio y más modernos en otras partes de la ciudad de nueva expansión y se respeta el entorno. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de ese edificio en altura en ese lugar, además porque es un lugar espacio público, un lugar costoso que nos ha costado a todos los malagueños y aparte pues, de los recursos públicos, hacer ese dique, tener ese espacio y no entendemos pues esa apropiación de alguna manera para un fin privado en el cual además va a ser bastante elitista y bastante restringido el acceso a la mayoría de la ciudad, que no va a disfrutar en absoluto de eso porque tiene unos usos privados y unos usos de un alto coste económico. Entonces, bueno, pues entendemos que si hubiera necesidades de hacer algo más moderno, hay otros lugares, desde luego ese no es, y sí que somos defensores aférrimos del patrimonio que nos queda y que creemos que es lo que mantiene eso, la identidad, la singularidad y el recuerdo al final y al cabo de una ciudad con historia que mira hacia el futuro, pero que también aprende de su historia. Vamos a hablar un poquito ahora de feria y de cultura, que no es lo mismo, pero bueno, lo confundimos. Se está planteando ahora qué hacer con el recinto ferial, que ya sabe que está ahora un poco la bronca la Federación de Peñas, otra asociación que ha salido ahora con el tema, y después qué se puede hacer desde ahí, siguiendo un poco la línea, cómo convertimos el recinto ferial en un recinto permanente donde se pueda hacer actos culturales y este tipo de cosas, con después irnos a la ciudad y quitar la primera piel de los museos y realmente dotar a Málaga lo que es una vida cultural que no tiene en absoluto. Faltan teatros, falta el auditorio de siempre, faltan bibliotecas, faltan ludotecas, faltan sitios donde la gente pueda pintar, expresar, todo tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer ahí partiendo de la recuperación del recinto ferial como un centro permanente que se puede utilizar para actos culturales y ensayo de orquestas y todo tipo de cosas, y llevarnos todo eso hacia el centro para que Málaga realmente sea una ciudad de cultura y no solamente los museos pantallas? Claro. Sí, bueno, bien empezar por el centro porque, bueno, un tema que es muy cercano y además realmente a veces tengo que cuestionarlo, ¿no? Cuando se habla de ciudad de la cultura, de los museos sí, nadie se lo va a negar, pero la cultura, si solamente la cultura estuviera en los museos encerrada, entonces poca cultura habría. La cultura tiene que estar viva y los museos, por desgracia, que son una maravilla en el plano didáctico, en el plano de aprendizaje y en el plano pues también de histórico, no son cultura viva la mayoría de las veces, sino cultura de quien ya ha fallecido. Entonces lo que creemos en esa cultura viva y esa Málaga que sea dinámica en esa cultura. ¿Hace falta infraestructura? Sí, pero sobre todo hace falta creer en el potencial de los creadores y creadoras malagueños. Invertir, digamos, en que ahí realmente hay gente, porque además yo lo creo y conozco muchísima gente, y Málaga es una ciudad súper creativa, que tiene una capacidad de invención y de generación de riqueza cultural
pues en cosas incluso a veces banales, ¿no? Pues imagínate si hubiese recursos disponibles para que todas esas personas realmente pudiesen. Creemos que es importante, y nosotros de hecho en la Feria del Centro, por ejemplo, apostábamos que la mejor manera de recuperar el espacio público para disfrutarlo era poder fomentar que distintos colectivos de jóvenes y no tan jóvenes, porque siempre tiene que caber todo, pudieran autogestionar determinadas actividades culturales en el centro de la ciudad, con recursos, obviamente, no a base de su bolsillo, pero que ellos fueran los promotores, gestores y de alguna manera responsables de esa actividad, con lo cual mantendrían un espacio más sano, más cultural, atraerían pues entre amigos, conocidos y demás a un público que también va buscando eso y de alguna manera expulsaría también a lo mejor pues a ese que ya pierde el control y que no realmente no está interesado o dejaría de hacer eso de estar bebiendo todo el rato porque tiene otra acción, porque tiene un amigo que está haciendo. Y esas actividades en el centro entendemos que no deberían ser solamente actividades tradicionales, sino que actividades que mirasen a Málaga y cómo es Málaga. Pero no tiene por qué ser solo tradicional, también podría haber muestras pues desde lo más moderno que mostrasen cómo se ve Málaga ahora o cómo se vio antes, pero con unas técnicas a lo mejor pues incluso audiovisuales, que no es algo tradicional, es algo más moderno, o por medio del rap, por decirte. Creo que eso le daría un refuerzo a la feria para que realmente hubiera más participación también, y la cual asumiría también una parte de responsabilidad los ciudadanos, porque todo va unido. La participación implica responsabilidad y de esa manera además pues estamos todos gestionando cuestiones en la ciudad y es importante. Y respecto al recinto, pues sí, estamos en el momento ahora pues que hay una serie de casetas, las más tradicionales, que parece que se van a adjudicar en uso durante una serie de años para permitir que, bueno, que haya unas instalaciones más estables, ¿no?, más duraderas, y que puedan invertir aquellas peñas que quieran recursos para tener un poco más adecuado y no todos los años tengan que montar y desmontar. A nosotros nos parece bien en principio que haya esas instalaciones, pero que tengan un uso también eso, bastante abierto, participativo, que no se quede en eso. Y como has dicho, son montones de bandas de música las que necesitan sitios. Están constantemente aprobando excepciones acústicas en distintos parques, en el entorno de la Rosaleda y en todos lados para que puedan ensayar. Bueno, pues a lo mejor allí encontraríamos espacios para que pudieran ensayar las bandas, para que pudieran, no sé, hacer incluso pues cualquier tipo de actividad cultural que no sea profesional, pero que necesite espacio y que necesite tener, bueno, pues unas condiciones óptimas. Creo que sería bueno, y luego sobre todo reforzar en esa parte, sí que hay que reforzar todas las actividades tradicionales para que no sea solamente en feria, a lo largo del año tengan un lugar de referencia allí en la feria. Creo que sería una buena acción. El problema es saber cómo se vaya a hacer el proceso, que sea limpio, que sea transparente y que, en fin, que al fin y al cabo haya un acuerdo y que nadie salga muy perjudicado en este proceso de adjudicación. Vamos terminando, y por lo tanto hay una cosa que me preocupa mucho, y siempre la preguntamos a todo el mundo: ¿qué hacemos con los malagueños más necesitados? Porque yo sé que el ayuntamiento no puede solucionar paro, ni puede darle casa a todo el mundo, porque ojalá se pudiera, ¿no? Pero ¿cómo se puede ayudar más aún a todos estos miles de malagueños que por desgracia no es que no lleguen a final de mes, que no lleguen a final de semana? Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, son muchas, las cifras son espeluznantes y además se está hablando, a mí me da mucha rabia. Se habla de recuperación económica, pero la verdad es que las cifras de paro no mejoran prácticamente, o el empleo que sale es empleo de horas, empleo que no garantiza o empleo que te mantiene siendo pobre. Entonces es casi ofensivo, y a veces lo tengo que decir, cuando estáis hablando de recuperación, ¿para quién? Porque hay una gran mayoría de la población que no lo está notando en absoluto, lo cual quiere decir que no está llegando los recursos públicos ni la riqueza que se está generando a una gran parte de la población, independientemente de las necesidades de trabajo, que obviamente tiene mucho que ver con abrir nuevos sectores productivos en la ciudad, y la verdad es que vamos perdiendo oportunidades, porque desde el tema de la rehabilitación y bioconstrucción, que es importante para todas esas personas que venían de trabajar en la construcción y se hubiesen formado y cualificado, hasta las energías renovables, por ejemplo, que claro, con un impuesto al sol difícil que podamos, pero podríamos ser líder mundial en una Costa del Sol que tiene tantísimas horas al año. Bueno, pues aparte de eso, que también se puede hacer desde el ayuntamiento, pequeños impulsos a planes de empleo, o diseñar, o incluso ser autosuficientes energéticamente para demostrar que el modelo es posible y que la autonomía energética es un fin en sí mismo, y con ello además generaríamos empleo.
Pero ya hablamos de que el ayuntamiento es la primera institución cercana al ciudadano y tiene que responder a esa demanda y a esas necesidades, no puede cerrar los ojos. O sea, en el tema de vivienda hemos trabajado muy intensamente, venimos además del movimiento de vivienda también y hemos conseguido algunos avances. Es cierto que con las ayudas que está dando el ayuntamiento los alquileres se han encarecido, entonces vemos que el problema de que el turismo haya subido tanto y cause esos perjuicios en los precios de alquiler va unido a la carencia de la vivienda y a los problemas de habitabilidad. Claro, no están desconectados, los problemas no son aislados. La gente que no tiene recursos no es porque no solamente no tienen trabajo y están ahí, no, es que a la vez se suman otra serie de problemas que no se quieren enfocar de frente. Por eso nosotros lo vemos todo como un modelo conjunto en el que hay que actuar. Y el ayuntamiento tiene que poner toda la carne en el asador para que realmente a nadie le falte lo esencial para vivir, a que ningún niño esté pasando alguna necesidad. La primera moción que nosotros entramos al ayuntamiento fue los comedores para el verano en el mes de agosto, que si la Junta no cumple, que el ayuntamiento lo haga, y hemos conseguido que se haga. Es verdad que la Junta también esconde la cabeza y no asume su responsabilidad, pero tiene que haber. Queremos que tengan pues otro tipo de servicios que a lo mejor no son compensación económica, pero que tengan acceso también, porque esté desempleado, pues a lo mejor también tienes derecho a poder ir a un gimnasio un rato, ¿no? Y a poder evadirte de los problemas cotidianos haciendo natación, no sé, por decirte. Entonces, que tengan acceso a esos servicios públicos que ya existen, pues también en unas condiciones especiales por tal. Y luego, pues por supuesto, pues la alimentación básica, lo necesario, que esté cubierto y no de una manera de crear infraestructuras, sino simplemente que haya acceso a los materiales básicos de alimentación. Eso es lo mínimo, pero luego también hablamos del transporte público. Si tienes que ir a buscar empleo, con 50 viajes que dan al año a través del INFE para 1.200 personas, teniendo, no cubre ni el 8% de los parados de larga duración que tenemos en Málaga, son irrisorias. Entonces creo que se está escondiendo el problema real, que se está mirando para otro lado y que el ayuntamiento, aunque se están consiguiendo avances, no hace todo lo que pudiera y no está poniendo toda su energía en paliar pues esas carencias tan básicas que tiene la gente. No puede seguir diciendo que como ya la economía va bien, pues no hace falta más. Es incierto totalmente y las cifras hablan. El hecho incluso además de conseguir trabajo hoy en día no garantiza que salgas de la pobreza o que salgas de la precariedad o de las situaciones tan difíciles que se está viviendo. Entonces creo que hay que seguir mirando a esas necesidades básicas y a cubrir los servicios necesarios que el ayuntamiento pueda dotar para que a nadie le falte lo esencial. Es una cuestión de derechos humanos. Para terminar, ya en la última, ¿cómo podemos hacer que Málaga sea la ciudad menos andaluza de Andalucía? Porque yo me acuerdo cuando pequeño que Málaga era más andaluza. Pero desde que llegó Pedro Paricio, que fue un gran alcalde porque modificó mucho Málaga, pero se empezó a hacer ese urbanismo hipermoderno que ha ido alejando Málaga su esencia andaluza, ¿no? Nos quitaron los chinos de la calle, nos quitaron los jardines de las plazas, una bandera andalucía no hay por ningún sitio. ¿Cómo podemos desde el ayuntamiento recuperar un poquito el alma y el sentimiento de lo que somos, andaluces, ¿no? Por encima de otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer el ayuntamiento ahí? Primero, recordar su historia y su forma de constituirse como pueblo en sí, creo que es fundamental. Y aquí hay mucha amnesia. Ahora, por ejemplo, se ha vuelto a hablar de los fenicios, porque hablar todo el Museo de Málaga y ahora todo el mundo sabe de la historia de los fenicios. Pero tenemos una alcazaba y un castillo ahí, del cual podríamos decir que hay una ignorancia absoluta en la población de toda esa fase de la historia. El otro día, cuando hablábamos, por ejemplo, de la toma de Málaga por los Reyes Católicos, pues cuando dijimos lo que había ocurrido y cómo había sido una carnicería y cómo habían tratado a los residentes aquí, que eran malagueños, ellos sí, todavía no existía ni España ni nada, pero ellos sí eran malagueños, pues nos decían que no, que eso, hombre, que eso no era así. Digo, es que hay un desconocimiento muy grande. Entonces, recuperar la historia y todo lo que tiene que ver con la cultura andalusí, que de ahí viene Andalucía también, gran parte, es fundamental. Luego, pues tener en cuenta que el urbanismo también está muy vinculado a nuestra historia y que nuestras calles estrechas y a veces sombrías era precisamente para protegernos del sol, que nuestros empedrados, que también nos daban solera y nos daban identidad. Entonces, entiendo la accesibilidad, hay que mejorarla, pero bueno, miras a otros lugares y lo han resuelto bien, no tiene por qué todo desaparecer, sino podemos hacer unas partes que, por ejemplo, más accesibles y otros manteniendo el adoquinado, manteniendo los chinos o lo que hubiera, y no réplicas de esas además que no se parecen en nada y que son bastante feas. Y en general sintiéndonos orgullosos.
orgullosos de nosotros, de lo que somos, de nuestra historia y formar parte. Que aunque Andalucía todavía tenga muchísimos problemas históricos que solventar, solamente el reconocimiento de nuestra identidad a veces como este pueblo que tiene tan rico, que además tiene su propia identidad en el mestizaje, que me parece lo más increíble del mundo, porque creo que pocas identidades, digamos, no sé si nacionales o cómo llamarlas, se pueden basar en el mestizaje tanto como es Andalucía. Pues nos da una idea de que es un pueblo abierto, un pueblo solidario, un pueblo que recibe, un pueblo que se mezcla, que encuentra en otras culturas interés para enriquecerse y para crecer y ser más grande. Creo que eso es lo que debemos de poner en valor y recuperar para decir que, bueno, los turistas vienen, nos aportan, pues igual antes vinieron otros pueblos, se asentaron y nos aportan. Entonces todo el que quiera ser de Málaga puede ser de Málaga. Para ello también tiene que hacer el esfuerzo, tanto los que estamos como los que venimos, para encontrarnos y no vivir por separado. Entonces, de esa manera yo creo que vamos recuperando, ¿no?, ese sentimiento, y que luego además nos permitirá, pues, hacer las grandes transformaciones que todavía tiene Andalucía para, siendo una región tan rica, tan espectacular, no estemos todavía a la cola de tantas cosas que no debiéramos, sino en cabeza de las posibilidades que tenemos para llevar a cabo el desarrollo más solidario y más justo en nuestra tierra. Bueno, pues agradeciéndote la atención que nos has dado y agradeciéndose que se te haya iluminado la cara hablando de Andalucía y de Málaga, que es importante. Muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias. Un placer. Vale.